adoración, toda la alabanza, la exaltación solo a ti, Dios. Queremos pedirte en el nombre poderoso de Jesús, que seas tú, Señor, hablando a través de esta tu boca, Señor. Háblanos. Señor, sé tú ministrándonos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Sé tú, Señor, de la gloria, ayudándonos a alcanzar, Señor, esa sabiduría y ese entendimiento conforme a tu voluntad en nuestras vidas. Y permítenos tener una dirección, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Puede sentarse ahí en su lugar. Gloria al que vive para siempre. Y está la gente llena de gozo. Ya estamos transmitiendo a través de las redes sociales. Damos la gloria al Rey de Reyes. Ya que usted quería dar aplauso, vamos a dárselo al Señor. Por todas aquellas personas que están congregándose constantemente. Y cuando no pueden, bueno, pueden conectarse a través de las redes sociales. Por acá vamos a continuar el estudio que estuvimos hablando el jueves pasado. Vamos a ver cuántos se acuerdan de ese estudio. ¡Ay, Señor! Estábamos hablando de los beneficios de leer la Biblia, ¿no? Y eran 9, nos quedamos en el 5º punto. ¡Ay, Señor! ¡Aleluya! El primero, para conocer mejor a Dios y acercarme más a Él. El segundo es para aprender a discernir la voz de Dios. El tercero, para conocer la voluntad de Dios. El cuarto, para fortalecer mi fe. Gloria a Dios. ¿Y el quinto cuál es? Para recibir sabiduría y tomar las decisiones correctas, ¿cierto? Gloria a Dios. Aleluya. Ahora vamos para el punto número 6, para seguirnos deleitando en la palabra del Señor. Punto número 6. Para inspirarme a alabar a Dios. Anótelo por ahí. Para inspirarme a alabar a Dios. ¿Anhelas alabar a Dios? Pero piensas que no tienes suficientes palabras. ¿No les ha pasado eso que de repente, un fuego que arde dentro de mí y quiero alabar a Dios, necesito adorar a Dios? Y algunos se traban, otros no saben cómo hacerlo y de repente están así como unas momias de 1500 años en medio de la alabanza. Le pasa un escarabajo por la cara y están ahí, no saben cómo reaccionar. Pero cuando no sabemos cómo reaccionar es porque no sabemos o no hemos aprendido a conocer a Dios. No hemos aprendido a tener una relación con Dios. No hemos aprendido a tener esa intimidad con Dios. Porque cuando yo conocí a mi esposa, yo era toda una etiqueta. Después la etiqueta se rompió, se perdió y empezamos a conocernos realmente. Y ella sabe que las cosas que me gustan y viceversa. Entonces con Dios es lo mismo. Primero tenemos que tener una relación con Dios. Pero ¿cómo vamos a tener una relación con Dios si no leemos las Escrituras? O sea que van de la mano. Entonces tú lees las Escrituras y vas a poder conocer la naturaleza y el carácter de Dios. Y si lees las Escrituras vas a poder tener una relación con Dios, porque vas a saber cómo desenvolverte con Dios. Cuando te encuentras una palabra como Abba, Padre, entonces tú podrás, Abba significa papito, o sea que yo puedo tener una relación con mi Padre, pero de intimidad y de amor. O sea que yo le puedo decir papito a Dios. Oh, qué falta de respeto. Entonces la Biblia se está contradiciendo. No puede ser una falta de respeto que yo le diga papito a Dios. Entonces, esa es la temática, que tenemos que aprender a conocer las Escrituras, tenemos que aprender a leer las Escrituras para que las Escrituras nos abran el panorama de Dios. Y nosotros podamos tener una relación genuina con Dios, podamos tener una comunicación genuina con Dios, y nuestra relación pueda convertirse en una relación transparente. ¿Amén? Entonces, cuando nosotros usamos la Biblia, en ella encontramos muchísimos cánticos de alabanza y adoración a Dios. Recibe inspiración para adorar a aquel que ha dado a su Hijo unigénito para que podamos disfrutar de la vida eterna. Ahora, si usted lee Salmo capítulo 106, versículo 1 y 2, dice:
aleluya, con un signo de exclamación, aleluya, alabado sea el Señor. Den gracias al Señor porque Él es bueno, su gran amor perdura para siempre. ¿O usted cree que lo estaba diciendo? Aleluya, alabado sea el Señor. Den gracias a Dios porque Él es bueno, su gran amor perdura para siempre. Él no lo estaba diciendo así, y de paso tiene signo de exclamación. Entonces, ahí está expresando la alegría de estar en una relación con Dios, de hablar con Dios, de ser espontáneo con Dios. Cuando tú te agarras, no es para los demás, para que los demás te vean y tú empieces, ¡oh, aleluya! No, es tu relación con Dios. Entonces, aquí vemos cómo el escritor expresa alegría a la hora de alabar a Dios. No es que bueno, vamos a empezar a tocar la música. Dios está llamando a la guerra. Y entonces todo el mundo con cara seria, como que si se estuviesen mordiendo los dientes. No. O sea, hay que ser alegres a la hora de alabar a Dios, porque es una alabanza. Y la alabanza tiene una relación con la alegría. La adoración va más envuelta hacia la parte espiritual y de tu alma, donde tú te alineas y comienzas a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Pero la alabanza te lleva a esa alegría para adorar a Dios. Entonces nosotros tenemos que ver que cuando nosotros leemos las Escrituras podemos aprender a discernir lo que Dios quiere hablarnos. Aprendemos a conocer a cómo nosotros podemos llegarnos y acercarnos a Dios sin tergiversar la palabra de Dios. Eso es lo que pasa cuando nosotros no alcanzamos a leer la palabra de Dios. Tergiversamos todo, confundimos todo. ¿Por qué? Porque de repente puede llegarte una palabra y la lees y oh por Dios y te vas por ahí y sí, piensas que es una revelación o una iluminación, pero no es que sea una iluminación, simplemente te estás confundiendo porque no has leído las otras partes de la Biblia. Entonces, necesitamos entender que si nosotros leemos la palabra de Dios constantemente, es poco probable que nos confundamos. Es poco probable. Si la leemos constantemente de la manera correcta. ¿Por qué? Porque la Biblia debemos entender que es su propio intérprete. Yo no la puedo interpretar a mi manera. Yo tengo que interpretarla a la manera que ella misma me está generando esa palabra de dirección. Salmo 103 es una alabanza a Dios por sus bondades. ¿Cuántos han tenido bondades de parte de Dios? Aleluya. Entonces Dios ha sido bueno con nosotros. Y el que no piense que Dios ha sido bueno con él, haga así y se va a dar cuenta que Dios ha sido bueno con usted porque está vivo. Otros hoy no amanecieron, entonces Dios ha sido bueno con usted. Dígale que tiene a su lado, Dios ha sido bueno contigo. Ajá. Miren lo que dice Salmos capítulo 95, versículo del 1 al 3. Dice así, yo me imagino así, vamos a leerlo así. Vengan, cantemos con júbilo al Señor. Aclamemos a la roca de nuestra salvación. Así lo estaría diciendo el salmista, ¿no? ¿Verdad? Vengan, cantemos con júbilo al Señor, aclamemos a la roca, nuestra salvación. O sea, ¿por qué? Porque es un salmo de alegría. Dice, lleguemos ante Él con acción de gracias, aclamámoslo con cánticos. Porque el Señor es el gran Dios, el gran Rey sobre todos los dioses. Entonces, cuando vemos la manera en cómo el salmista o los salmos se expresan a la hora de adorar a Dios, de alabar a Dios, entonces podemos nosotros entender que a la hora de adorar a Dios o de alabar a Dios tenemos que impregnarle. Es que no lo hacemos. Es que usted ve muchas veces aquí de repente la hermana, Él es bueno. Él es bueno. Y la hermana está por el otro lado ahí bostezando. ¿Aló? O de repente están así como abierto y uno cerrado. Me costó hacer eso, hermano. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que nosotros
entregarnos a Dios en una alabanza y en una adoración. La alabanza tiene que ser con júbilo, con gozo, con alegría, con entrega. Pastor, pero es que con este proceso que estoy viviendo, ¿cómo yo voy a estar con gozo? Mire, yo se lo voy a decir así. La Biblia dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Si usted quiere estar gozoso y necesita fuerzas, entonces métase en el Señor y adore a Dios. Su situación no es más grande que Dios. Por favor, repítaselo a su manera al que tiene a su lado. Tu situación no es más grande que Dios. Entonces, Salmos capítulo 100, versículo del 1 al 2 dice: aclamen alegres al Señor, por Dios. Aclamen alegres al Señor, habitantes de toda la tierra. No dice nada más los de Charallave, los de Javillito, los de... No. Dice, aclamen alegres al Señor, habitantes de toda la tierra. Adoren al Señor con regocijo. Preséntense ante Él con cánticos de júbilo. No de jubilados, de júbilo. No de pensionado, de júbilo, de gozo, de alegría. Porque pese a la situación que podamos estar viviendo, Dios siempre va a seguir siendo bueno. Siempre va a seguir siendo bueno. ¿Estás en un proceso? Dios va a seguir siendo bueno. Por esa razón, cuando nosotros leemos las Escrituras y estamos pasando un proceso y nos encontramos con un versículo como este, podemos entender, bueno, ¿verdad que sí? Tengo que dejar la melancolía y tengo que dejar la tristeza y tengo que dejar a un lado todas estas cosas, porque Dios siempre es bueno. Amén. Isaías capítulo 25, versículo 1 dice: Señor, tú eres mi Dios. Te exaltaré y alabaré tu nombre porque has hecho maravillas. Desde tiempos antiguos, tus planes son fieles y seguros. Por Dios, ¿quién que está pasando un proceso y lee esto no siente un alivio en su espíritu, en su alma? ¿Por qué? Porque le está hablando, dice: Señor, tú eres mi Dios, te exaltaré, pero estamos pasando el proceso. Y alabaré tu nombre porque has hecho maravillas. Va a alabar a Dios porque ha hecho maravillas. Desde tiempos antiguos tus planes son fieles y seguros. Entonces debemos entender nosotros, la iglesia de Jesucristo, que cuando nosotros leemos las Escrituras podemos ampliar el panorama de Dios, podemos ampliar y entender qué es realmente lo que Dios quería decirnos o quiere decirnos. Apocalipsis capítulo 19, versículo 1 y 2a, dice: después de esto, oí en el cielo un tremendo bullicio, y no era que estaban vendiendo plátano. Después de esto oí en el cielo un tremendo bullicio como el de una inmensa multitud que exclamaba: ¡Aleluya! La salvación, la gloria y el poder son de nuestro Dios, pues sus juicios son verdaderos y justos. ¿Usted cree que estaban durmiéndose ahí en el cielo cuando estaban haciendo esa exclamación? ¿O usted cree que estaban aburridos cuando estaban haciendo eso? Entonces estamos identificando que la Biblia es importante que nosotros podamos leerla, porque cuando nosotros leemos la Biblia podemos aprender a adorar a Dios. ¿Por qué? Porque si no, no vamos a saber cómo adorar a Dios. Por esa razón usted muchas veces ve dentro de las congregaciones personas a la hora de la alabanza, a la hora de la adoración, entonces no se introducen en una atmósfera de adoración a Dios, no se entregan a la adoración del Señor. Y como no se entregan a la adoración del Señor, entonces usted lo ve, no, la hermana de la adoración de la alabanza hoy no estuvo en el espíritu, por eso no me ministró nada. Y resulta que es que no quisiste entrar en la presencia de Dios a adorarle, no quisiste gozarte en la presencia del Señor. ¿Amén? Amén. Entonces el punto 6 es... Ok, entonces nos inspira a alabar al Señor. Punto número 7, para aprender a reflejar el carácter de Cristo. Este sí duele, ¿verdad? Le dolió, sentí un cosquilleo así como cuando... Entonces, cuando Dios toca nuestra vida, Él nos transforma y nos ayuda a ser más como Jesús. Lo viejo queda atrás, pasamos a ser nuevas criaturas que muestran con sus palabras y acciones que pertenecen a Cristo. Y aquí me voy a parar un momentito.
porque esto es importante. O sea, estamos hablando de que cuando nosotros le entregamos al Señor nuestra vida, lo viejo queda atrás. Pasamos a ser nuevas criaturas que muestran con sus palabras y acciones que pertenecen a Cristo. Entonces una cosa es que yo te diga a ti, oh, pero qué bueno eres, y de repente comenzamos a hablar sobre el tema de la piedad. Y resulta que las escrituras nos hablan de personas que dicen que estos hablan de piedad, pero niegan la eficacia de ella. O sea, que te muestran apariencia de piedad, pero realmente no son piadosos, porque dudan de ser piadosos, porque no saben si eso realmente les va a beneficiar. Entonces, por esa razón, la Biblia dice que por sus frutos los conoceréis. Ahora, ¿cómo tú sabes que una persona tiene fruto? El fruto permanece. El fruto permanece, hermano. Es como los hermanos Yuquerí, fruto donde lo ponga. ¿Por qué? Porque si una persona te puede mostrar ahorita en su estado anímico, puede estar muy feliz y de repente puede una carita hermosa y empieza a estar tranquilo, ya está. Pero de repente no tiene el fruto, y si no tiene el fruto, apenas se le pase el cambio del temperamento, me pisas y te cuelgo en mi cruz. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Ahí vemos e identificamos la inmadurez, ¿verdad? O sea, no tienen apariencia de piedad, pero realmente están negando la eficacia de esta. Entonces, nosotros tenemos que ver que cuando nosotros leemos las Escrituras podemos aprender a reflejar el carácter de Cristo. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17 nos muestra un poco de esto, pero al leer los evangelios y ver cómo Jesús se relacionaba con el Padre, con sus discípulos y con todos los que le rodeaban, aprendemos a vivir la vida de una forma que refleja que Él es nuestro Señor. Se lo voy a explicar así. Se lo voy a explicar desde varios puntos de vista. Primero, los cristianos que llegan nuevos a Cristo Jesús, el primer amor, las personas pueden agarrar y mostrar el amor de Dios. Ya tienen el primer amor, se sienten gozosos, están felices y comienzan a expresar su primer amor. Pero de repente están los otros que ya tienen un rato caminando y se han confiado tanto que dejan de alimentar esa vida espiritual. Comienzan a confiarse y ya no son aquellos que solían ser antes. Entonces no mantienen el fruto porque no buscan la presencia del Señor y porque no continúan en la lectura de la palabra del Señor. ¿Aló? Amén. Entonces tenemos que ver que nosotros, para poder modelar a Cristo, tenemos que leer las Escrituras. Tenemos que estudiar la Biblia constantemente y no dejar que nada nos aparte. Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él, también ustedes son como piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo, llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. 1 Pedro capítulo 2, versículo del 4 al 5. O sea, que cuando nosotros nos acercamos a Dios, empezamos a buscar la presencia del Señor, como piedras vivas empezamos a ser nosotros como los ladrillos del templo. Y Dios se goza de estar unido, de estar en un pueblo que está unido, ¿verdad? Está en el espíritu y que está en común acuerdo. ¿Sí? Entonces Dios se goza de ver una iglesia así, que está unida, que está llena del amor de Dios, que está llena de la misericordia. Entonces nosotros tenemos que ver que para poder hacer esto tenemos que leer la Biblia. ¿Aló?
Que el Dios que infunde aliento y perseverancia les conceda vivir juntos en armonía, conforme al ejemplo de Cristo Jesús, para que con un solo corazón y una sola voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 15. ¿Por qué? Porque cuando Dios ve a su pueblo en unión, en adoración a Él, entonces Dios se manifiesta. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo del 1 al 2. Así que tú, hijo mío, fortalécete por la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a los creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Segunda de Timoteo 2, del 1 al 2. Entonces, ¿qué pasa? Para una persona estar capacitada para enseñar a otro, tiene que leer Biblia. Porque yo no le puedo encomendar a alguien que no lee Biblia alguna labor. ¿Por qué? Se lo voy a explicar así. Hay personas que, como no han conocido la presencia de Dios, como no han leído las Escrituras, de repente pueden reaccionar efusivamente, se pueden herir fácilmente, pueden explotar fácilmente. ¿Por qué? Porque no saben o no leen las Escrituras, que no es agradable delante de Dios el que usted explote rápidamente y comience a pensar mal de las personas. ¿Aló? Entonces tenemos que identificar que dentro de la congregación vamos a conseguir de todo, pero nosotros tenemos que trabajar con la sabiduría de Dios. Amén. Esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. Segunda de Timoteo 2:15. Se lo voy a decir así por la calle del medio. Si usted se va a poner a leer las Escrituras para ponerla a su concupiscencia e interpretarla a su conveniencia, está perdiendo el tiempo. Se lo voy a explicar por qué. Porque la Biblia dice que la palabra, escúcheme bien, la palabra va a hacer para lo que fue mandada y no regresa vacía. O sea que si usted se agarra un versículo para usted utilizarlo a su favor en concupiscencia, así no va a llegar, porque ella va a llegar para lo que fue mandada. Y si esa palabra fue mandada por Dios para la restauración de una persona y usted quiere destruir a alguien, no va a tener efecto. ¿Por qué? Porque Dios va a querer es que las personas se restauren. Dios quiere que las personas sean sanadas, liberadas. Amén. Entonces usted y yo debemos esforzarnos por presentarnos ante Dios como obreros aprobados, que no tiene de qué avergonzarse, que interpreta, escuche bien, que interpreta rectamente la palabra de verdad. Y en la actualidad hay personas que llevan una carretera a las tucacas de la interpretación de la Biblia. Esas son curvas, pero ¿de qué manera? No interpretan rectamente la palabra de Dios y no tienen temor de Dios a la hora de interpretar las Escrituras, porque buscan su propio peculio. ¿Aló? Entonces tenemos que ver, Dios, al cual nosotros adoramos, es un Dios celoso, y en su momento pagará según el fruto de nuestras obras. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 21-22 dice: para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Él no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. Entonces, fíjense lo siguiente: cuando nosotros leemos la palabra de Dios, podemos aprender a reflejar el carácter de Cristo, no conforme a nuestra concupiscencia. Diga el que tiene a su lado: no es conforme a tu concupiscencia. La vuelve a decir: conforme a Dios. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo del 8 al 11. Nosotros que somos del día, por el contrario, estemos siempre en nuestro sano juicio, protegidos
por la coraza de la fe, del amor y por el casco de la esperanza de salvación, pues Dios no nos destinó a sufrir castigo, sino a recibir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él murió por nosotros para que en la vida o en la muerte vivamos junto con Él. Por eso, anímense y edifíquense unos a otros tal como lo vienen haciendo. ¿Aló? Entonces tenemos que entender que Dios quiere que nosotros nos edifiquemos conforme a la palabra, no tergiversada. Entonces es tan necesario que nosotros leamos las Escrituras, porque nosotros estamos establecidos por Dios para poder alcanzar la madurez. La Biblia dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Para qué? ¿Para qué van a perfeccionar a los santos? Para la obra del ministerio. ¿De qué ministerio? Del ministerio que Dios le haya colocado a cada uno. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento donde este hombre que está aquí parado va a envejecer y Dios le va a decir: se te acabó el cupón, compadre. Entonces nosotros tenemos que tener gente preparada, no conforme a mí, sino conforme a la palabra de Dios, para que puedan caminar en los tiempos. Se lo voy a explicar por qué, se lo voy a traducir así. Las estrategias humanas tienen fecha de caducidad. Entienda esto. Las estrategias humanas tienen fecha de caducidad, pero la Biblia dice que su palabra jamás pasará. Entonces, nunca podemos comparar, o nunca podemos compararnos con nuestras super ideas por encima de la palabra de Dios. ¿Ok? Porque la palabra de Dios jamás pasará. Entonces tenemos que entender nosotros que nosotros tenemos que alinearnos a lo que dicen las Escrituras. Por tal razón nosotros les instamos a usted que constantemente lea la Biblia. Hermano, lea la Biblia, porque de ahí parte su fundación, sus cimientos. De ahí, por eso es que dice la Biblia que debemos cimentarnos en la doctrina para no ser llevados por cualquier viento de doctrina. ¿Sabes cuántas doctrinas se inventan hoy? En la actualidad, eso casi que diario están inventando una doctrina. Es una cosa loca. Pero nosotros tenemos que estar afirmados en la palabra de Dios. ¿Sabe por qué salen la falsa doctrina? Porque la gente no lee. Y entonces cuando lo van a leer, en vez de leer conforme a la Biblia, como su propio intérprete, lo leen a su manera. No, déjame interpretar esta palabra. Oh, me vino una iluminación. Esto es una revelación. Me habló el ángel Gabriel. Y comienzan con esas loqueteras, ¿verdad? A sacar este tipo de cosas que lo que hacen es engañar y ser de tropiezo. Pienso yo que es más peligroso todavía, porque la Biblia dice que sea anatema si viniese un ángel o alguien a hablarte un evangelio diferente a esto. ¿Amén? Punto número 8. Recuérdense que son 9. Punto número 8. Para permanecer firmes ante los ataques del enemigo. Para permanecer firmes ante los ataques del enemigo. El diablo, enemigo de las almas, nos ataca y nos quiere distraer para que no crezcamos en nuestro andar con Jesús, ni hagamos la voluntad de Dios. Él intenta que no le demos importancia a pasar tiempo con Dios, porque sabe que mientras más nos acerquemos a Dios, más fuerte será nuestro espíritu. No le permitas vencer. Busca cada día la presencia de Dios en oración y aliméntate siempre con su palabra. ¿Por qué? Porque cuando nosotros, no sé si usted se ha dado cuenta que hay momentos donde nosotros estamos en un ámbito espiritual, pero hay momentos donde estamos en un bajo.
muchas veces cuando estamos en el bajo, no digo que es que no vayamos a llegar, pero muchas veces cuando estamos en el bajo espiritual, en vez de llenarnos de la palabra de Dios, en vez de llenarnos de la presencia de Dios, nos llenamos de otras cosas. Y entonces ahí es donde comienzan los ataques. Y la Biblia dice que el que esté firme, mire que no caiga. Entonces constantemente debemos estar velando por nuestra vida espiritual. Y cuando nos encontremos en nuestra, ¿cómo se lo puedo decir? En nuestra propia vida espiritual, usted llámese la atención y se dice a sí mismo, mí mismo, vamos para el filtro. ¿Cuál es su filtro? La Biblia. Y la Biblia te va a confrontar. La misma palabra te va a decir qué estás haciendo mal y qué no. Pero si buscas un versículo para fortalecer tu concupiscencia, quizás podrás conseguirte en el error. Pero va a llegar un momento donde o te arrepientes y entiendes lo que Dios quiere decir, o Dios te va a entregar a una mente reprobada. ¿Aló? Entonces es necesario que nosotros entendamos que la Biblia es sagrada y Dios no puede ser burlado. ¿Aló? Amén. Juan capítulo 8, versículo 12 nos enseña eso. Una vez más Jesús se dirigió a la gente y les dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Tenemos que acercarnos a Él constantemente, hermanos. Jesús no es no es el Dios que se visita. Este no es ese tipo de dioses, como los que tienen los dioses del Olimpo, que de repente cada cuando les llevan algo y listo. Esos falsos dioses no son como Jesús. Nuestro Dios es un Dios celoso y quiere que nosotros estemos constantemente teniendo una relación con Él. Tenemos que constantemente entrar en la intimidad con Dios. Y recuerde que cuando usted entre en lo íntimo de su habitación, yo podría colocarle dos tipos de habitaciones. Uno, la de su casa, donde usted agarra y se mete en su habitación en lo secreto, y se mete en la presencia de Dios. Y la otra es el corazón. En esta habitación no puede entrar más nadie. Y ahí en lo íntimo de tu habitación, donde más nadie puede entrar, lo que tú hagas en privado, en lo íntimo de tu habitación, Dios te lo va a recompensar en público. Aquí, cuando tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y lo crees en tu corazón, serás salvo. Entonces tenemos que creerlo aquí adentro, no aquí, porque aquí cualquiera cree. Aquí, cuando nosotros creemos aquí adentro, empezamos a ponerlo en práctica, empezamos a amar lo que hacemos, empezamos a defender lo que nuestra fe y lo que dice las Escrituras. Caminamos férreamente en eso. Amén. Amén. ¿O creen que la Escritura dice en vano que Dios ama celosamente al Espíritu que hizo morar en nosotros? Pero Él nos da mayor ayuda con su gracia. Por eso dice la Escritura: Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que sométanse a Dios, resistan al diablo y huirá de vosotros. Santiago 4, del 5 al 7. Y aquí me voy a parar. Mire, para poder tener autoridad, escúcheme bien, para poder tener autoridad hay que tener humildad. Si usted no tiene humildad, no tiene autoridad. Podrá gritar, podrá fruncir el ceño, pero no tiene autoridad. La autoridad se obtiene con humildad.
Y si tenemos humildad, podemos acercarnos a Dios y Dios no nos va a echar fuera ni nos va a ignorar, porque Dios a los altivos los mira desde lejos. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a Dios con humildad, dice la Biblia, pero es que mire, vamos a volver a leer esta parte, fíjense lo que dice, creo que el versículo 7 por ahí dice: Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que sométanse a Dios, resistan al diablo y huirá de ustedes. O sea que para someterse hay que tener humildad. Para someterse a Dios hay que tener humildad. Y de paso de eso, es el ingrediente que tú puedes llegar a tener para que puedas resistir al diablo con la palabra. ¿Por qué? Porque usted podrá leer toda la palabra que usted quiera, pero le puede pasar tal cual como en el pasaje donde fueron a reprender al espíritu y el espíritu le dijo: ya va, aguántame la bicicleta ahí. Yo conozco al Jesús que predica a Pablo y conozco a Pablo, pero a ustedes yo no los conozco. ¿Y qué hicieron? Le dieron una zambumbia, ¿verdad? Le dieron una pasada de golpes a estas personas. ¿Por qué? Porque no tenían autoridad. Entonces, nosotros debemos entender que nuestra autoridad viene de Dios, pero para mantenernos firmes ante los ataques del enemigo, tenemos que vivir en esa humildad. ¿Amén? Por último, en Efesios capítulo 6, versículo del 10 al 17 dice: por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Traduzco esto. No es que cuando usted esté orando, usted va a andar diciendo como si fuese un amuleto: y me pongo la armadura, y me pongo el apresto del Evangelio, y me pongo... O sea, ya va. Si tú te quitaste en algún momento el calzado del Evangelio, eso está mal. Está mal, porque quiere decir que te saliste de la palabra de Dios. Te lo traduzco. No es un calzado especial. Es que a donde quiera que tú vayas, vivas el Evangelio. A donde quiera que te lleven tus pies. De eso se trata. No se trata que te vas a poner unos zapatos que tienen al lado de que dicen Evangelio. No. No es eso. Es un estilo de vivir. A donde sea que nosotros vayamos, llevar el Evangelio. ¿Aló? Entonces, no es una oración que nosotros vamos a hacer, sino es un estilo de vida que nosotros vamos a tener. Punto número 9. Para entender la historia de la humanidad, el pasado, el presente y el futuro. En la Santa Biblia encontramos el relato de la historia de la humanidad desde el mismo principio de la creación. A través de ella entendemos cómo fueron creados los cielos, la tierra y todo lo que hay en ellos. Entre otras cosas, nos habla de la historia del pueblo de Israel, de la vida, la muerte y la resurrección de Jesús y de la expansión de la iglesia primitiva. La Biblia también contiene profecías. Muchas ya se han cumplido, pero quedan aún muchas por cumplirse. Al leerla aprendemos a observar las señales de los tiempos, no para temer al final, sino para prepararnos, aferrándonos más a nuestro Dios y Salvador Jesucristo. O sea, que cuando nosotros leemos las Escrituras, podemos entender cuando vemos las noticias actuales que ya los tiempos están cortos. Pero si andamos ajenos a Dios por la dureza del corazón, entonces no vamos a poder entender que lo que está viviendo el mundo en la actualidad está escrito en la Biblia. Y no vamos a entender que para estos últimos tiempos se supone
que iban a acontecer todas estas cosas. Yo veía unos dos videos sobre la tecnología y me quedé impresionado hasta dónde ha llegado la tecnología. Y la Biblia nos dice que en los últimos tiempos, en los posteriores días, que la ciencia iba a avanzar. Y ha avanzado. ¿Y de qué manera? Entonces, si vemos esto, a nosotros nos advierte que ya los días están cortos, que ya el tiempo está cerca. Por esa razón debemos alinearnos al Señor, no desfasarnos del Señor. Dile al que tenga a su lado ahí, no te desfases. Entonces tenemos que mantenernos cerca de la voluntad de Dios. Amén. Esto piqui se entiende, hermano. Lo que pasa es que, bueno, no vamos a escribir bastante. Aquí hablamos del final de los tiempos, señales del fin del mundo en la Biblia. Por lo menos Apocalipsis capítulo 21, versículo del 1 al 2 dice: después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la nueva tierra y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo, procedente de Dios, preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido. Nosotros somos esa iglesia. Ahora, ¿cómo nos estamos preparando en la actualidad? ¿Conforme a yo soy así, punto? ¿O conforme a lo que dice la Biblia? ¿Aló? No me responda, haga así, ay, ay, ay. ¿Por qué? Porque, hermano, o sea, no es juego. No, esto no es para agarrar y bueno, sí, todavía nos queda tiempo. No, hermano, tenemos que alinearnos a Dios. Amén. Tenemos que alinearnos a lo que Dios quiere, a lo que Dios dice en su palabra. Y entender que los tiempos son malos, que los tiempos son cortos y que nosotros debemos estar alineados al Señor. Amén. Y el que persevera hasta el fin. ¿Aló? Tenemos que perseverar hasta el fin para llegar a la salvación en Cristo Jesús. Nos dice, bueno, el que inicie de una vez en el Evangelio ya tiene la salvación y no tiene que hacer más nada. ¿Aló? El que persevere hasta el fin. Porque si no, nos vamos a encontrar en un momento, hermano, donde nos vamos a encontrar delante del Señor. Sí, yo hice la mejor oración de la historia, de la mejor oración de fe, Señor. Y el Señor lo primero que va a decir: apartados de mí, se va a demandar. Y los lanza de una vez. Hay una película que nosotros siempre recomendamos, que la llegamos a ver como 3,000 veces. Y la película habla del progreso del peregrino. Y dice que aún en todas las puertas del cielo estaba una puerta al infierno. Que aquel que llega hasta ese lugar, pero no se halla en el libro, se fue Raquel. Entonces, tenemos que entender, iglesia, que debemos cuidar nuestra salvación con temor y con temor. O sea, que tenemos que ser personas temerosas de Dios, personas que caminemos con la sabiduría de Dios, personas que caminemos con el temor de Dios. Temor de Dios no es miedo a Dios. Temor de Dios es no querer fallarle a Dios. Y como siempre cito, Gálatas capítulo 1, versículo 10, ¿de quién busco el favor, pues? ¿De los hombres o el de Dios? Si buscara el favor de los hombres, no sería siervo de Jesucristo. Por tal razón me van a conseguir en esta tarima, hablando siempre palabras de parte de Dios. Así no le vaya a gustar, voy a estar aquí para hablarle la verdad. Amén. Amén. De esta manera finalizamos el tema de hoy, el estudio de hoy. Para el próximo jueves tendremos otro estudio también bien suculento.
y prepárense porque Dios está a punto de hacer algo grande. Amén. Ya saben, los que están conectados, manténganse constantemente leyendo las Escrituras, porque ahí es donde usted va a conseguir lo que Dios quiere que usted haga con su vida. Amén. Dios les bendiga. Nos vemos este próximo domingo. Nos quedamos